Buenas tardes para todos los pueblos que están sumergidos en el eje de mal producto del tratado maligno entre Chávez y Fidel Castro, tratado para oprimir a sus pueblos, traerle toda su riqueza y dilapidarlo en el socialismo por el siglo XXI la mitad y la otra mitad meterla en sus cuentas. Por eso están las familias multimillonarias, ellos ya están casi seguros en el infierno, porque posiblemente han desplazado al diablo y se han quedado con el puesto del diablo. Chávez de segundo y Fidel de primero. Así son las cosas. Y ahora, pues nada más y nada menos que degeneraron en una red satánica, porque eso es una red satánica, eso no tiene ideología, ni tiene principio, no tiene nada. Bueno, voy a Cuba y en realidad este traje le sirve a todos los países que están sumergidos en el sistema del socialismo por el siglo XXI, porque voy a hablar de la usurpación de poderes, que todos los países que ellos han tomado el poder, lo primero que han hecho es desarticular el poder para crear poderes a su merced, dirigidos por ellos. Los tribunales son de ellos, los periodistas son de ellos, porque se vuelven los periodistas voceros de la dictadura, y los fiscales y los magistrados y todo lo que es el sistema penal, penitenciario y militar se vuelven servidores de la dictadura. Por eso que se cree y se hacen dictadura, porque como el fiscal en las sociedades democráticas todos esos los poderes son autónomos, pero por eso es que las dictaduras de corte marxista, que no es marxista sino del socialismo por el siglo XXI, que es una red satánica, lo primero que hacen es desarticular todos los poderes. ¿Para qué? Para ellos ejercerlo. Así los periodistas se vuelven voceros, los servidores sociales de fiscalía, de judiciales, la policía, todos los organismos represivos se vuelven automáticamente siervos de ellos. ¿Por qué? Porque en Cuba impera el partido. Los jueces son militantes del partido, los fiscales también, los periodistas también. Quiere decir que todos militan en el Partido Comunista de Cuba, todos los represores, todos los miembros públicos. La televisión, todos los medios de radiodifusión son del Estado, así que por ahí se dice lo que ellos quieren y cómo lo quieran que lo digan. Ahí no hay nada de pensamiento independiente, ahí todo está coordinado con lo que el régimen quiere decir y quiere hacer. Por eso es que no hay periodismo independiente en ese tipo de sociedades tomadas por el eje del socialismo 21, porque ya los poderes ellos lo toman, tanto judiciales como penales, como militares, como todos se vuelven voceros de ellos, siervos de ellos y empleados de ellos y represores de ellos. ¿Ya? Y el que no lo quiera hacer, pues tiene que abandonar el puesto, porque en Cuba todos los jueces son militantes, todos los fiscales son militantes. ¿Contra quién lucha cualquiera que tenga un delito penal sobre política, sobre cualquier disidencia? Está luchando contra todo. Es uno contra todo, porque el juez es militante del partido, obedece al partido. El fiscal también obedece al partido. La secretaria obedece al partido. El periodista que tiene que hacer un comentario sobre esa persona en la prensa pertenece al partido y es un vocero de la dictadura. Ese es el gran problema de las dictaduras del socialismo por el siglo XXI, que no son más ni menos que régimen dictatoriales, dictadura férrea. En Cuba lleva 64 años, no ha habido nunca más una elección, no hay nada. El periodismo jamás hace una crítica por ningún tipo. Si las calles no sirven, si se va a caer un edificio, si el ornato público no está bien, si el problema penal de la delincuencia aumenta, si todo, si el Estado o la dictadura no le pasa un comunicado a ese vocero, a ese periodista que llama a ser periodista, pero es un vocero, un comunicado, lo que tiene que decir, no puede decir otra cosa, porque incluso gana por el Estado le paga. Ahí no hay prensa independiente. Ahí no se hacen la prensa, periódicos independientes, que fulano es el dueño y tiene que mirar sus intereses. No, y el dueño de todo es el Estado. Y como el Estado es el dueño, es el que paga manda. Y ese es el gran problema de ese tipo de sociedades que son cerradas. Por eso es que ellos quieren ejercer influencia en el mundo para que muchos países caigan en eso. Caen los países atrasados. Cuba, porque lo cogió por una revolución en un tiempo, hace 64 años atrás, cuando no se conocía ese tipo de sociedad en América ni en el Caribe, y entonces lo cogieron, lo abrazaron
el pueblo lo abrazó a él porque desconocía en realidad los fundamentos y cómo era la cosa, porque ya eso se conoce, porque ya se conoce mucho del comunismo, cómo se cayó en el 89, se conoce mucho del socialismo, se conoce mucho de lo que es la izquierda. Entonces ya es muy difícil engañar a los pueblos. Cogen los pueblos como Bolivia, que están atrasados, en realidad tienen muchos atrasos culturales, cogen a Nicaragua, que también, Venezuela mismo, lo cogieron a base de dinero, cuando aquello hubo la balanza aquella del petróleo que llegó a valer más de 100 pesos, más de $100 el barril, y hubo una balanza de dinero y la dictadura de Chávez, cuando eso, pues el dinero corría, entonces el pueblo no se percataba de lo que venía atrás porque estaba corriendo mucho el dinero, no sabía que se estaban comiendo todas las reservas y se estaban comiendo el petróleo y se estaban comiendo el tiempo, que después de ese tiempo, de todo ese dinero, esa avalancha de dinero, venía el tiempo real, que era lo que se estaba creando, el tiempo real que es el que venía. Al Chávez coger y nada más decir ese propio, todas las grandes, la Shell, todas las grandes empresas y todas esas pues, salieron de Venezuela, todas las grandes industrias, todos los grandes... ¿Por qué? Porque todos los industriales, todos los que tienen grandes compañías sí tenían conocimiento de lo que era el socialismo, cómo se ejercía y cómo se hacía. Cuando empezaron con las expropiaciones, todo el mundo sacó su capital de Venezuela y ahora están comiéndose lo que cosechó Chávez hace 20 o 20 y pico de años. La cosecha la sembró aquel, ahora es que se está recibiendo la cosecha, porque a lo primero había la balanza esa, que todavía quedaba la infraestructura creada por el capitalismo y quedaban todo, la industria del petróleo estaba activada bien, estaba restaurado todo, estaba en buen estado, hasta que ya en estos momentos todo se deshizo. ¿Por qué? Porque al irse todas esas grandes empresas, pues todos los técnicos, los ingenieros, todas esas personas se fueron y ahora es que le llegó la cosecha que Chávez sembró al principio. Al principio dilapidó todo el dinero porque hubo una balanza de dinero y el pueblo de Venezuela, desconociendo todo lo que venía, pensó que ese era un régimen bien, que le iba a ir bien. Hoy en día se percata el pueblo de Venezuela que todo aquello fue no más y no menos que una metedera de pata de Chávez por el populismo. Mira la situación que llevó a Venezuela. Y mira a Cuba, en el 59 la población lo recibió con el brazo abierto, porque cuando aquello hace 64 años detrás no se conocía bien las estructuras de lo que era el socialismo. O sea, se hablaba, pero nadie lo había vivido, no se conocía, porque Cuba estaba aislada totalmente de eso, toda la vida trató con Estados Unidos, no conoció eso nunca. ¿Cómo se conoció? Después de las intervenciones, al pasar los años, la población vio y se percató que los tribunales, la policía, el ejército, todos los cuerpos represivos pasaron al Estado. ¿Cómo se siguió reconociendo? Que después la prensa se desarticuló, que se crearon periodistas, pero voceros de ellos. Toda la prensa escrita, radial, televisión, todos los medios de comunicación fueron intervenidos, y entonces los dueños y los que decían lo que querían decir era el Estado. Así se fue creando la sociedad hasta que cerraron el círculo y no quedó nada libre, no quedó nada en democracia. Al pasar los años, ya empezaron a ver las personas que para ser juez había que ser por lo menos militante del partido, y para ser fiscal mucho más. Entonces la fiscalía obedece completamente a la dictadura cubana, incluso a los servicios de inteligencia de Cuba, que trabaja en coordinación con la seguridad del Estado, la fiscalía. Entonces el tribunal trabaja directamente con el partido, porque son miembros del partido. En realidad, ¿quién está juzgando a quién? Es el que está frente al tribunal, está contra todo, contra el fiscal que es del partido, contra el militante del juez que es del partido, contra los jueces legos que son del partido. En realidad, todos contra todo, uno solo contra todo, no puede florecer. Y por eso es que ahora mismo, cuando el 11 de julio de 2021, pues se crearon condenas de 10 y 15 años por solo salir a protestar. ¿Por qué? Porque el Estado lo decreta en 10 minutos, el fiscal es del Estado, el Tribunal Supremo del Estado, la Policía del Estado, los organismos del Estado, la televisión es del Estado, los medios de prensa del Estado y todo del Estado, y ya
¿A quién le va a criticar? ¿Quién va a ir contra el Estado? Nadie, si es una recreada por ellos mismos. Por eso que ese sistema no lo quiere nadie. Después que se conoce, como ya que se conoce, ¿por qué se conoce? Porque todo el mundo está mirando sus ojos hacia Cuba y mirando hacia Venezuela en la situación económica en que están, y de donde quiera que haya ejercido el socialismo por el siglo XXI, que no es más ni menos que una mafia satánica, lo que trae es calamidad, hambre, necesidad y demás. Y después han visto que los amigos de ellos es volar, todas las personas del mal, de la sangre, son las amistades seleccionadas por el socialismo del siglo XXI, porque ellos se apoyan en la sangre, en la droga. Por eso que Fidel Castro, mira, siempre estuvo en la droga, es amigo de Escobar, amigo de Noriega, amigo de todo el mundo. Y ahí en Cuba están refugiados completamente muchas personas, cientos de personas, demandados por la Interpol y por los organismos internacionales para prenderlos, para hacer el juicio, pero Cuba no los entrega, y como nadie puede entrar ahí, porque ahí nadie puede entrar. ¿Por qué? Porque ellos están aislados de la democracia del mundo. Ellos son dictaduras férreas que para entrar hay que invadir militarmente. Entonces, por eso es que el gran problema, que el socialismo por el siglo XXI no va a levantar cabeza en ningún lado, eso lo saben ellos. Entonces ya lo hacen por la fuerza. ¿Ven? Ya están haciéndolo. Primero trataron en Colombia militarmente, y mira cuántos secuestraban y deseaban vacunas y entraron en la droga, entran en todas las cosas malas. Por eso que es que el pueblo, no hay pueblo, ni Venezuela, ni Nicaragua, lo que es el pueblo en sí, no quiere ese sistema. Lo que pasa es que ya está reprimido por el aparato represor creado por esas dictaduras, que es un aparato también creado que lo desarticula todos los organismos de derecho. Y entonces, ¿contra quién van a luchar? Una persona, una familia o 10 familias contra un gobierno, que el tribunal es de ellos, que el juez es de ellos, que el fiscal es de ellos, que la policía es de ellos, que la prensa es de ellos, que la opinión que da la prensa es de ellos, que los periodistas son voceros de ellos. Bueno, totalmente están acopados todos los frentes donde el ciudadano puede reclamar un derecho. No hay manera. Por eso es que ya ese sistema es obsoleto en el mundo. Eso nada más se puede obtener bajo la presión, bajo la represión y bajo ya nada más es dictadura total. Por eso que en Venezuela, mira, firmaron en Barbados un tratado y ya lo echó para atrás. ¿Por qué? Porque no entregan el poder, y no lo entregan porque no lo entregan. Y entonces, como el mundo está tan civilizado, no quieren intervenir, y para acá que para allá, que las organizaciones de derechos humanos, que esto y que lo otro, hacen mil cosas para intervenir, y entonces no hay quien defienda en realidad a los pueblos oprimidos. No hay una potencia que se dedique a defenderlo. Ya. Y ya tiene que despertar las sociedades capitalistas democráticas del mundo y tratar de quitarse, por lo menos los Estados Unidos, todos estos problemas de estos países que están en esta área, que es lo que está perjudicando la democracia total, porque cada día se va contaminando más toda la América y el Caribe. ¿Por qué? Porque ellos ejercen influencia y están bien preparados para ese tipo de trabajo. Bueno, los quiero mucho, mi pueblo querido, y por eso les digo que por aquí celebrar lo de los periodistas, si ellos lo que son es voceros de la dictadura. ¿Y para qué celebrar el día de la fiscalía, de las leyes judiciales, si ellos son represores sirviendo a las dictaduras? Así que por lo tanto y demás, todos los órganos que hay en un sistema socialista del siglo XXI no es más ni menos que todos son represores del mismo Estado, porque ellos lo convierten en represores. ¿Por qué lo convierten? Porque ellos no dejan otro camino que no sea ese. Para trabajar tiene que pertenecer al partido de un puesto grande, y entonces reprimir esto y lo otro. Así que eso es una sociedad tan bien creada, porque ese es un sistema que ellos no tienen dinero, no tienen nada, pero sí tienen mucha gente para reprimir. Eso sí lo tienen. Por eso es que en el mundo todos los represores y todos los que andan huyendo van allí a esconderse, porque saben que hay guarida para los represores, hay guarida para los malignos, hay guarida para las personas que cometen fechoría contra la sociedad. Y bueno, los quiero mucho, mi pueblo querido, y hasta otro momento.